Reflexión Evangelio jueves 19 de septiembre de 2019. Lucas 7 del 36 al 50. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa. En esto una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume y colocándose detrás junto a sus pies, llorando se puso a regarle los pies con sus lágrimas. Se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Esta, pues podemos decir que es una especie de parábola, pero que obviamente está cimentada en la realidad. Dice que un fariseo invitó a Jesús, que le rogaba a Jesús para que fuera a comer a su casa. ¿Cuál sería el interés del fariseo? Pues no sabemos. Parece ser que por la conversación posterior está el tema de saber si realmente era el profeta, un profeta de Dios. Entonces, pues le rogó para que fuera y Jesús fue. Jesús llegó y se recostó. Normalmente porque en esa época no era como hoy que tenemos una mesa y sillas, sino que era una mesa y eran divanes. Y dice que una mujer que había en la ciudad, una pecadora pública, dicen otras traducciones, al enterarse que Jesús estaba allí comiendo con el fariseo, fue y entonces llevó un frasco de perfume caro y se colocó a sus pies, lloraba y con ello le regaba los pies, pero al mismo tiempo con sus cabellos se los secaba y le cubría de besos y los ungía los pies con perfume. Una mujer de vida pública, obviamente, primero, es decir, no sé cómo llegó hasta la casa del fariseo, pues siendo estos tan rigurosos en todo lo que implica el trato con este tipo de mujeres, pues no sabemos, pero esta mujer se las ingenió para llegar, para decirnos que cuando una persona está necesitada del amor de Dios y quiere tener un encuentro personal con Jesucristo, hace lo que sea. En muchos casos se han visto, en muchas realidades. Nosotros deberíamos de pronto tomar ejemplo de la mujer que, aún estando en una situación que la ponía realmente en peligro, porque podría ser hasta lapidada, no le importó. Y ella lo que quería era encontrarse con Jesús. Ella reconocía en Jesús lo que el fariseo todavía no había reconocido, que Jesús era el Mesías y que además era ese Hijo de Dios, era ese Dios mismo que le derramaba sobre su vida misericordia. Seguramente esta mujer ya había escuchado de Jesús y de su encuentro con algunas mujeres prostitutas igual que ella, y seguramente de la conversión, de la transformación. En el corazón de esta mujer seguramente había un vacío, como lo hay en cada uno de nosotros, que necesita ser llenado por la presencia del Señor, que necesita ser llenado por la gracia, por la misericordia y la bondad de Dios. Y bueno, a este primer momento se da todo este proceso, que pues para unos también, para algunos exégetas, nos habla un poco de un preámbulo a lo que sería pues el embalsamiento de Cristo. Porque pues obviamente la costumbre era que cuando una persona moría, la embalsamaban con perfumes, con vendas, pues para mantener su cuerpo un poco más en cierto tiempo. Pero bueno, ella hizo esto. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él contestó, dímelo, maestro. Jesús le dijo, un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo, supongo que aquel a quien le perdono más. Jesús le dijo, has juzgado rectamente. Pues Jesús utiliza esta pequeña parábola porque ya el fariseo lo estaba juzgando. El fariseo pensó en su interior que si este fuera profeta, sabía quién es y qué clase de mujer lo estaba tocando. Hay dos cosas aquí. Una, el tema de que este ponía en duda que Jesús fuera profeta. Y por eso también seguramente lo había invitado para ver si realmente él era el profeta. Muchas veces nosotros tenemos que, como Santo Tomás, ver para creer. Y pues siempre estamos poniendo a prueba a Dios para ver si realmente Dios existe, si realmente Dios me escucha, si realmente Dios está pendiente de mí. Y en esta ocasión
Además dice que si supiera qué clase de mujer es la que lo está tocando. El hecho de que esta mujer tocara a Jesús, pues lo llevaba a que él lo hiciera impuro, pero a Jesús esto no le importaba. Y no porque Jesús fuera rebelde simplemente porque sí, sino que lo mismo que pasaba con los enfermos, con las personas los leprosos, todos aquellos que de una u otra manera eran impuros para los fariseos y para los escribas, pues Jesús no tenía temor a tocarles. No porque fuera el superhombre o porque era hijo de Dios y entonces no se iba a contagiar, sino porque él sabía lo que había en el corazón de cada persona y lo que realmente las personas necesitan. Así como esta mujer intuyó que en Jesús encontraría el perdón, el amor, también Jesús pues intuye la necesidad de todas las personas que se acercan a él o que él se acerca. Y bueno, y aquí nos da una lección, nuevamente Jesús le da una lección y es que le pone esta palabra diciendo que uno le debía 500 y el otro 50. Es decir, las deudas eran proporcionales, desproporcionadas. Uno debía mucho y el otro debía poco. Sin embargo, lo perdonó a los dos. Dios es así. Dios perdona al que mucho y al que hace poco. Al que realmente se ha equivocado menos o más, Dios los perdona. Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende. Y eso es una de las cosas que los fariseos no entendían. Porque ellos lo único que buscaban era aplicar la ley. A veces también nos pasa eso en nuestra vida y es que somos muy rigoristas. Y a veces somos demasiado estrictos y pensamos que Dios tiene que castigar a todo el que se porta mal. Y eso realmente no es nuestra tarea. En todo caso será Dios el que se encargará de juzgar o, o de tomar decisiones frente a la vida de las personas. Pero Dios a todos nos perdona por igual porque a Dios todos nos ama. Dios quiere que nosotros seamos verdaderamente felices y por lo tanto quiere que nuestra vida sea mejor. Jesús le dijo, dice, y volviéndose a Simón, a la mujer, perdón, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho. Pero al que poco se le perdona, ama poco. Y ella le dijo, ¿han quedado perdonados tus pecados? Los demás convidados empezaron a decir entre ellos, ¿quién es este que hasta pecados perdona? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Esta parte, pues obviamente Jesús le hace un reclamo al fariseo en cuanto al mismo cumplimiento de sus leyes fariseicas, en cuanto al tema de la purificación y todo lo que eso implica. Y aquí, pues las normas de cortesía. Entonces Jesús hace una comparación entre lo que ha hecho la mujer por él o para él y lo que hizo el fariseo. Porque el fariseo estaba pendiente de otra cosa y era pendiente de que Jesús cometiera algún error o dijera alguna cosa que pudiera dar el pie para saber que no era profeta. Entonces, esto es importante que nosotros entendamos que siempre tenemos la posibilidad de ser perdonados. Y sobre todo cuando mm, se nos ha perdonado, tenemos el compromiso entonces de amar mucho, de devolver a Dios y hacerlo a través de las personas, amando, perdonando. Y pues aquí la gente se cuestionaba, ellos se cuestionaban a los invitados que seguramente eran otros fariseos como el que la invitó. Es decir, ¿cómo así que este perdona pecados? Pues lo perdona porque es Dios. Pero al mismo tiempo nos faculta a nosotros los seres humanos para perdonar. Porque siempre estamos juzgando, nunca perdonando. Y realmente nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos regale la gracia de aprender a perdonar. Porque muchas veces con nuestra falta de perdón lo que hacemos es condenar a la persona y amarrarla a esa situación y a que permanezca en un estado en el cual debe siempre estar atento a que la otra persona le perdone o lo disculpe. Y una cosa, el cristiano por esencia debe aprender a perdonar, independientemente de que le hayan ofendido o que sea él el que haya ofendido, pero debe aprender a perdonar. Porque ese es parte de lo que un cristiano es. Es decir, es alguien que ha descubierto que puede perdonar a los otros y que puede rehacer su vida. Y además, porque cuando una persona perdona, saca de su corazón y libera tantas cosas que tiene guardadas. Este texto, que es bastante amplio, nos puede indicar y nos indica realmente
que Jesús nos está enseñando que todos estamos en la capacidad y que debemos aprender a perdonar y no juzgar a las personas. En eso nos las pasamos todo el tiempo. Así que tenemos una tarea grande y es aprender a perdonar y dejar de juzgar. Y recordar que al que se le perdona más, más ama. Y por lo tanto, si hemos pecado mucho y hemos sido perdonados, debemos amar. Y amamos a Dios a través de los hermanos. Bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista audista de la provincia de Minuto de Dios.